Estimados amigos, hermanos, buen día. Bienvenidos nuevamente a la reflexión del devocional. El día de hoy vamos a revisar la palabra de Dios y acompáñenme por favor al libro de Mateo, capítulo 18, versículo 21 al 35. Entonces, vamos a leer esta palabra que dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y aquí el Señor Jesús nos muestra cómo Pedro de alguna manera está tratando de saber, digamos, cuánto es permitido poder perdonar a otras personas, ya que en realidad todos nosotros de alguna manera siempre vamos a tener actitudes que tal vez puedan ofender a otras personas en algún momento y a veces lo hacemos sin que esa fuera nuestra intención, ¿verdad? Y Pedro le pregunta a Jesús: ¿hasta cuándo yo debo de perdonar a otra persona, a una persona que me ha hecho algún daño, que me ha ofendido? Y Jesús le dijo que no era hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y vamos a ver qué es lo que Jesús trata de decirle. Y esto lo vemos a partir del versículo 23, que dice: por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le llevaron a uno que le debía plata por millones. Como éste no podía pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer y sus hijos, con todo lo que tenían, para que la deuda quede pagada. Pero aquel siervo se postró ante él y le suplicó: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El rey de aquel siervo se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó su deuda. Entonces Jesús habla sobre este rey y nos dice de que el reino de Dios es semejante a esta situación que nos relata la Biblia, ¿no? Y que lo dijo Jesús, que es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y este rey justamente representa a Dios, a nuestro Padre Celestial. Y dice que quiso hacer cuentas con sus siervos, y cuando comenzó a hacer cuentas le llevaron a uno que le debía mucho dinero, ¿no? Que le debía mucho dinero y era una deuda impagable. Le debía, dice, plata por millones, es decir, es una deuda impagable, ¿no? Y entonces la única forma de pagar esa deuda es justamente que en este tiempo las personas, cuando tenían deudas muy grandes, pues lo único que les quedaba era venderse como esclavos, ¿no? Y con ello pues pagar parte de la deuda que ellos tenían y se quedaban sin nada, e inclusive se quedaban sin su libertad y sin su familia, ¿no? Y aún así pues quedaban solo de esta manera podían de alguna manera pagar la deuda que tenían, ¿no? Y esto es lo que iba a pasar con esta persona, que iba a perder su familia, iba a perder su libertad, iba a perder su vida en general, justamente por esta deuda que tenía, que era una deuda millonaria. ¿Y qué pasó? En este siervo se postró delante del Señor y le suplicó, ¿no? Y le dijo que tuviera paciencia, ¿no? Que tuviera paciencia. Y realmente no le dijo que le perdonara la deuda. En realidad no le dijo que le perdonara la deuda. El siervo le suplicó y le dijo: ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo, ¿no? Entonces, digamos que en este momento vemos en marcha la misericordia de Dios, ¿no? Porque aunque el siervo no le pidió al Señor que
que le perdonara la deuda, sino simplemente le pidió que tuviera paciencia y que él la seguiría pagando, el rey dice que se compadeció de él y lo dejó libre y le perdonó la deuda, ¿no? Entonces, imagínense la bendición. Por ejemplo, si tú tuvieras una deuda en el banco millonaria que tal vez no podrías pagar en toda tu vida, ¿no? Y de pronto, por esta deuda, pues, podrías perderlo todo. Entonces es difícil de creer que simplemente acercándote, por ejemplo, al banco o a la financiera donde tienes la deuda, que simplemente con decirle, por favor, ten paciencia, digamos, el banco le va a perdonar la deuda y le va a decir, ya, tu deuda está saldada, ¿no? O sea, eso es algo que nosotros decimos, esto es algo que nadie podría hacer, ¿no? Pero vemos aquí la misericordia de Dios, que digamos que Él estaba pidiendo que de alguna manera le diera tiempo para seguir pagando la deuda, pero dice que la misericordia que sintió este señor, este rey, fue tan grande que simplemente lo dejó, ¿no? Lo dejó ir y le dijo que la deuda estaba saldada, ¿no? Que la deuda, que le perdonaba la deuda completamente, ¿no? Entonces vemos esa misericordia de Dios, y esa misericordia de Dios es lo que tiene con nosotros, la que tiene con nosotros, porque este siervo representa a las personas, ¿no? A los seres humanos. Y este Señor, este Rey, representa pues a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, y vemos cómo la misericordia de Dios se pone en marcha, porque cuántas veces, por ejemplo, hemos pedido a Dios muchas cosas, ¿no? En situaciones difíciles, por ejemplo, cuántas veces le hemos dicho, Señor, perdóname y ayúdame, Señor, líbrame de este mal, Señor, sáname, Señor, por favor, protégeme, ayúdame en mi trabajo de repente, o Señor, ayúdame con mis hijos, o Señor, no permitas que a mi hijo le pase nada, ayúdalo a superar, digamos, esta prueba, o llévalo, ayúdalo a conseguir este trabajo, o tantas cosas que le pedimos a Dios, que nos ayude, que nos guíe, que nos bendiga, ¿no? Y siempre pues los oídos de Dios siempre están abiertos cuando nosotros vamos delante de Él y le rogamos, ¿verdad? Y le decimos, Señor, ayúdame en esto, o guíame en esto, perdóname porque no quise hacer esto y líbrame, Señor. Entonces, nosotros muchas veces le hemos pedido a Dios tantas cosas, ¿no? Y la misericordia de Dios es esa, es que cuando nosotros le pedimos algo, el Señor pues con su misericordia, con su gracia, siempre mueve mueve su voluntad, y de alguna manera nosotros vemos la respuesta de Dios en muchas ocasiones de nuestra vida, ¿no? Entonces, y podemos seguir viendo, entonces cuando una persona tiene tal muestra de misericordia, tal muestra de amor, ¿qué es lo que hace, no? Vamos a ver qué es lo que hizo este siervo, ¿no? En el versículo 28 dice, ¿no? Cuando aquel siervo salió, se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 días de salario, y agarrándolo del cuello le dijo, págame lo que me debes. Su consiervo se puso de rodillas y le rogó, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero aquel no quiso, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se pusieron muy tristes y fueron a contarle al rey todo lo que había pasado. Entonces el rey le ordenó presentarse ante él y le dijo, siervo malo, yo te perdoné toda aquella gran deuda porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia con tu consiervo como yo la tuve contigo? Y muy enojado, el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes
si no perdonan de todo corazón a sus hermanos, dice, ¿no? Entonces, ¿qué hizo esta persona, este siervo? Y esta es una parábola que el Señor Jesús nos estaba relatando para que entendieran, digamos, por qué es que nosotros debemos de perdonar, como dice Jesús, hasta 70 veces 7, ¿no? Y aquí vemos de que a este siervo que le perdonaron la deuda millonaria, él también a él también había prestado dinero y también le debían, ¿no? También le debían. Y cuando se encontró con esta persona que le debía 100 días de salario, o sea, una deuda minúscula, ¿verdad? 100 días de salario. Claro, minúscula a comparación de la deuda pues que él tenía, ¿no? Y agarrándolo del cuello le dijo, págame todo lo que me debes. ¿Y qué hizo, no? Cuando él le dijo, ten paciencia, le dijo las mismas palabras que él había dicho al rey. Entonces, ¿qué hizo, no? No actuó de la misma forma, sino que, ¿qué hizo? Lo mandó a la cárcel hasta que pagara toda la deuda, ¿no? Entonces, imagínense que él teniendo pues esa muestra de misericordia de parte de Dios o de parte del rey, en este caso, lo que hace es exactamente lo contrario, ¿no? O sea, él en vez de mostrar esa misericordia, esa gracia que el rey mismo, siendo pues el señor de todo este reino, le había dado, él hizo todo lo contrario, ¿no? Entonces, sus consiervos vieron esto y avisaron, ¿no? Y dijeron, muy tristes, le contaron todo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando este rey se enteró de lo que había sucedido, lo llamó, ¿no? Y le dijo, siervo malvado, o sea, le llamó siervo malvado. Yo te perdoné toda esa deuda millonaria, toda esa gran deuda, porque tú me rogaste. Y le dijo, ¿no debías tú también tener misericordia como yo la tuve contigo, ¿no? Entonces eso es lo que Dios siempre nos dice, ¿no? Cuando nosotros guardamos rencor en nuestro corazón, cuando nosotros, digamos, actuamos de una manera rencorosa, ofensiva, digamos, contraria a la misericordia de Dios, eso es lo que Dios nos dice, ¿no? ¿No debías tú tener misericordia con tu consiervo como yo la tuve contigo, ¿no? Entonces, a veces hay, digamos, ofensas en nuestro corazón que nosotros decimos, esto no lo puedo perdonar, ¿no? Esto simplemente no lo puedo dejar pasar, ¿no? Y de alguna manera guardamos rencor como si guardando rencor fuéramos a castigar a la otra persona, ¿no? A veces la otra persona que tal vez ha hecho el mal ni siquiera está en esta tierra ya, y sin embargo en el corazón de la gente todavía existe ese rencor, ¿no? Y eso es lo que Dios nos dice, nos enseña. Y nos enseña esto porque Dios también tiene esa misericordia con nosotros. Dios también tiene esa misericordia al escucharnos, ¿no? Al escucharnos, al protegernos, al responder nuestras oraciones, al no dejarnos desamparados en muchas situaciones que tal vez nosotros decimos, Señor, no lo voy a poder hacer sola, ayúdame, o situaciones en las que no tenemos control y vemos la mano de Dios, ¿no? Y nosotros, digamos, siempre estamos prestos a hablar con Dios y a pedirle, ¿no? Pero sin embargo, cuando digamos, recibimos una ofensa y aún cuando nos piden perdón, o tal vez no nos piden perdón, ¿cómo actuamos nosotros, ¿no? ¿Cómo actuamos? Si realmente nosotros tenemos esa disposición de perdonar, o somos muy dados a guardar ese rencor, ¿no? Y decimos, y estamos siempre guardando rencor, ¿no? Y a veces ese rencor hasta lleva a que en nuestro corazón alberguemos sentimientos negativos y aún alberguemos hasta abramos la puerta hasta enfermedades, dolencias. ¿Por qué? Porque no estamos perdonando, ¿no? Porque no estamos
siendo compasivos, porque digamos en nuestro interior, en nuestro ser, estamos guardando sentimientos negativos, sentimientos malvados, como dijo aquí el Señor, siervo malvado, ¿no? Estamos albergando sentimientos malvados en nuestro corazón hacia otras personas, ¿no? Y entonces el Señor, digamos, en esta parábola, ¿qué es lo que hace? Cuando ve que nosotros, que de alguna manera no actuamos con misericordia, entonces ¿cómo Dios actuará con nosotros con misericordia? Si nosotros mismos estamos negando esa misericordia a los demás, por más doloroso que pueda ser a veces perdonar, ¿no? Digámosle a Dios, Señor, no puedo perdonar, ayúdame a perdonar, ayúdame a poder llegar a perdonar a esta persona, a no guardar esos sentimientos de rencor, ¿no?, en mi corazón, y poder ser libre de eso, ¿no? Entonces es importante, ¿no?, porque a veces no está en nosotros, ¿no? A veces el perdonar es algo más difícil, ¿no? Entonces debemos de buscar la ayuda de Dios y la ayuda de otros hermanos, tal vez, que tal vez dan algún tipo de consejería, o de amigos, tal vez buenos amigos, ¿no?, que nos puedan aconsejar, que nos ayuden a poder liberarnos de esos sentimientos negativos, de esas digamos, de esos rencores, de ese odio en nuestro corazón que a Dios no le agrada y solamente nos está trayendo cosas negativas, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque este siervo dice, ¿no? Así también mi Padre Celestial hará con todos ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos, ¿no? Y eso mismo, cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, ¿no?, que el Señor nos enseñó, ¿no? Jesús nos dijo que así debemos orar: Señor, perdóname así como yo perdono también a los que me ofenden, ¿no? Entonces, y ahí pues el Señor lo reafirma, me dice, si tú eres misericordioso con los demás, pues también, ¿no?, el Padre Celestial también será misericordioso, ¿no? También, digamos, podrá ser misericordioso, porque Dios siempre, siempre es misericordioso con todos. Dios es bueno, y porque Dios es amor, eso lo dice la palabra. Entonces Dios no le rechaza su perdón ni su amor a nadie, pero cuando actuamos de una manera rencorosa, albergamos sentimientos malvados, de odio en nuestro corazón, entonces Dios no puede tampoco, digamos, extender esa misericordia a nosotros, porque con nuestras acciones tal vez nosotros estamos rechazando ese regalo de la misericordia de Dios, ¿no? Así que yo los animo a que ustedes puedan reflexionar también esta palabra y poder mirar en nuestros corazones, ¿no? Poder mirar también cada uno en nuestro corazón y ver si es que hay estos sentimientos, ¿no? Si es que hay estos sentimientos de no perdonar, de guardar rencor, de guardar resentimiento, ¿no?, en nosotros mismos hacia otras personas, ¿no? Porque somos seres humanos y de alguna manera, queramos o no, siempre van a haber cosas que nos van a ofender, pero depende de nosotros, ¿no?, el ser misericordiosos y actuar como Dios actúa con nosotros, o guardar rencor, ¿no?, y con ello pues lastimar aún más nuestro corazón. Así que, bueno, esta es la palabra que nos ha traído pues el devocional del día de hoy. Y quisiera por favor que oremos juntos ya para terminar el devocional, ¿no? Amado Señor, te damos gracias, Padre Santo, por todo, Señor, y también por esa misericordia y perdón que tú muestras para todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser misericordiosos así como tú lo eres con nosotros, y a no guardar rencor ni resentimiento. Señor, abre nuestro corazón, Señor, y en esta hora rechazamos todo espíritu de odio, Señor, todo sentimiento de odio, todo sentimiento de rencor,
y decidimos en nuestro corazón perdonar, Señor, a las personas que nos han hecho daño, que nos han lastimado. Perdónanos tú también, Señor. Perdónanos por cualquier mal que hayamos hecho, Señor, y ayúdanos a estar siempre, Señor, siempre agarrados de tu mano poderosa, y que tú seas protegiendo nuestras vidas y nuestras familias. En el nombre de Jesús te lo pedimos, ¿no? En el nombre de Jesús. Así que espero que tengan un excelente día y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.